Nuestros cordiales saludos a todos los oyentes de este medio radial, en especial del bloque de salud. En esta mañana para nosotros es muy grato estar acompañado con dos grandes profesionales que a lo largo y la presentación del presente espacio nos irán orientando respecto al dengue, una enfermedad que se viene presentando en nuestra población a nivel regional, nacional y a nivel internacional. Para nosotros en esta mañana es muy honroso destacar asimismo que estamos con la presencia testimonial de la gran artista, productora y coach actoral Rafaela Anselmi, de quien en el desarrollo de este espacio iremos escuchando su testimonio realmente del acontecimiento de cómo lo ha tocado vivir esta temible enfermedad en nuestro querido Perú. Ya estamos en esta mañana acompañados con el doctor César Polo, a quien nos es muy grato contar en esta mañana. Él es especialista en medicina familiar, doctor en medicina, doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible, magíster en salud ocupacional. Él lleva maestría internacional en enfermedades infecciosas y tropicales. Él es expresidente del Comité Asesor Permanente de la Salud Pública del Colegio Médico del Perú, expresidente del Comité Asesor Permanente de Salud Ambiental del Colegio Médico del Perú y docente de pre y posgrado en varias universidades del Perú. De la misma nos acompaña el doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, médico de profesión. En esta mañana es muy grato y recibamos de inmediato el saludo del doctor César Polo. Doctor, bienvenido a Bloque de Salud de Radio Patamarca. ¿Cómo estás, Ben? Bueno, va a ser un saludo a los radio oyentes de Radio Patamarca. Como soy el doctor César Polo Espinal, aquí los saludo por este medio, ¿no? Estamos comunicacionales, y mismo agradeciendo al amigo Benny, conductor de esta emisora, por su amable invitación. El día de hoy tocaremos un tema muy importante y prioritario, como es la enfermedad del dengue, la que está causando grandes estragos en nuestro país. Sí, es importante que tomen conocimiento y conciencia de este grave problema y de la manera como podemos evitarlo, y es tomando las medidas preventivas correspondientes y adecuadas. Este tipo de patologías condicionan a que ustedes, por la enfermedad, pues pierdan sus labores, perjudicando de esta manera su productividad, la cual necesitan mucho en esta época de carestía. Espero que esta charla cumpla con lo esperado, que es el de poder contribuir a cumplir con uno de los objetivos importantes, que es la educación de la población en temas de salud. También saludarlo a Jaime, a doctor Jaime, ¿cómo estás? Un gusto de compartir otra vez y agradecerte, Benny, por todo esto. Muchísimas gracias, doctor, por esa deferencia tan especial que brinda con este medio radial. De la misma, al doctor Jaime González Zúñiga. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, señor Benny, y siempre muy contento y muy feliz de poder contar con la presencia del doctor Polo, quien ya usted mismo en la presentación ha podido dar a notar toda su experiencia y conocimiento, y sobre todo el criterio tan importante que tiene para poder enfocar estas enfermedades que muchas veces podemos pasarlas desapercibidas, pero que en realidad, si no tomamos medidas a tiempo, pueden escaparse de las manos y llegar a algo mucho peor. Así es, doctor. Hoy, como ya nos antecedió el doctor César Polo, hoy hablaremos acerca del dengue, una enfermedad que se está propalando a nivel nacional y sobre todo, ¿no?, en nuestras regiones, donde pues causa gran malestar en la población. Y para iniciar este bloque quisiéramos, doctor Jaime González, que nos pueda referir directamente cuáles son las causantes principales que nos enfermemos con el dengue. Bueno, si bien es cierto, primero hay que recordar que para que nos vayamos a enfermar, tienen que haber algunos factores. Lo que vamos a mencionar son algunos de los más conocidos. Por ejemplo, ver el tipo de agente patógeno que nos está afectando. En este caso del dengue, pues es un tipo de virus que tiene sus variantes, pero que también pueden existir coinfecciones con bacterias, hongos, parásitos, dependiendo mucho de la zona donde esté la persona, los cuidados que tenga. Temas genéticos que pueden hacer que uno sea más susceptible a captar ciertas enfermedades, sí, eso también es muy cierto. Otra cosa que es muy importante es el estilo de vida, la manera como la persona
consume sus alimentos, sus hábitos para dormir, si realiza o no realiza actividad física. Y en este caso en particular, que resalta mucho para el dengue, son los factores ambientales, el tema del aire, cómo está el agua, la calidad de los suelos, presencia de productos químicos, que todo esto va a devenir también en factores psicológicos que van a hacer que la persona desarrolle cuadros de ansiedad, depresión, estrés, que van a terminar afectando el sistema inmunológico. A esto vamos a sumarle factores sociales, específicamente temas socioeconómicos, que de repente no van a permitir a la persona tener acceso a lo que es una atención médica oportuna, y va a estar siempre apoyándose en lo que le dijo el vecino o lo que pueda conseguir, cuando en realidad debería tener otro tipo de apoyo, ¿no? También la edad, encontrar lo que son los grupos vulnerables, niños y adultos mayores, temas también de riesgo ocupacional, la cosa que puede estar uno expuesto durante el trabajo, de repente uno en el campo está haciendo la cosecha y en ese sitio han fumigado recientemente y por desconocimiento termina también intoxicándose las personas, y eso también va a contribuir, dependiendo del tipo de cosecha, también a una mayor exposición a lo que es el agente vector del dengue. Definitivamente que el tema nutricional también es muy importante, ¿no? Una persona que está mejor alimentada va a tener mejores recursos para poder afrontar la enfermedad que una que no cuenta con la alimentación adecuada. Hay otros temas también propiamente de la conducta de la persona, excesos de alcohol de repente u otros productos que también van a atenuar mucho lo que es su capacidad para responder. Ajá. Doctor, quizás para ya ingresar luego con el doctor César Polo para que nos pueda explicar ampliamente sobre el dengue, quisiera preguntarle, ¿no?, sobre cuando se presenta pues en la persona ese malestar, nos sentimos mal, muchas veces topamos con el descanso, buscamos de inmediato consumir medicamentos, muchas veces queremos igual acudir a antibióticos. En este caso, cuando se presenta la enfermedad, ¿qué nos aconseja sobre esta costumbre tan extendida de acudir a buscar una solución rápida, doctor? En realidad acá es, digamos que por un lado, una tradición mala, pero es una tradición y está un mito popular, porque pensamos que todo se va a poder solucionar con los antibióticos, y hay detalles quizás más profundos, un poco más técnicos, que no son de acceso para toda la población. El saber que en este caso no estamos hablando de bacterias, que sí van a responder a los antibióticos, pero estamos hablando de un virus, y el virus no está vivo. Por lo tanto, el antibiótico no le va a hacer el mismo efecto. Lo que va a ocurrir es que vamos a generarle otro tipo de problemas a la persona. Entonces, el tema de estar usando el antibiótico no es la primera opción que deberíamos estar viendo, y sobre todo porque estamos fomentando una automedicación. Lo correcto es que podamos acudir a un médico que nos evalúe y nos pueda hacer las recomendaciones e indicaciones pertinentes, y no hacer un mal uso de los antibióticos, porque eso puede llevar a otros problemas más severos y no llegar a darnos pues los resultados que estábamos esperando, y agravar mucho más la enfermedad, o inclusive disimular los síntomas de la enfermedad. Ajá, y bien, yo creo que habiendo hecho esta breve introducción sobre cómo responder, pero yo creo que es menester conocer el tema que estamos hoy propiciando, que hemos presentado, el dengue. Para lo cual sé que al igual que nosotros, muchos de nuestros oyentes y espectadores de las redes sociales no están tan familiarizados con el tema de la enfermedad del dengue. Para lo cual vamos a trasladar esta primera pregunta al doctor César Polo, que nos pueda explicar, doctor, ¿qué es el dengue? Bueno, Beni, el dengue es una enfermedad viral, como lo dijo Jaime, es sistémica, dinámica, es de carácter de ser endémico y convertirse en un tipo epidémico. Es transmitida por el mosquito del género Aedes aegypti. Según la Organización Mundial de la Salud, el dengue se presenta en los climas que son tropicales y subtropicales. Y nuestro país, pues, tiene todo eso, ¿no? Ambientes cálidos y húmedos. Es considerada como una de las principales enfermedades virales emergentes y reemergentes a escala mundial.
Esta enfermedad se propaga rápidamente en todo Sudamérica o las Américas, como queramos llamarla, en todo nuestro planeta, constituyendo una arbovirosis más importante transmitida por artrópodos a nivel mundial, en términos de morbilidad y mortalidad y, sobre todo, de impacto económico. Entonces, recordando un poco lo que siempre me gusta siempre la docencia, le decía a los chicos, cuando hacíamos semiología, tenemos la etapa prepatogénica y patogénica. Prepatogénica tiene la enfermedad y patogénica con la enfermedad. Entonces, en la etapa prepatogénica tenemos una triada que se llama triada ambiental o ecológica: agente, huésped y ambiente, naturaleza o entorno, como queramos llamarlo. Entonces, para que se produzca la enfermedad, esos tres componentes deben interactuar, los tres. Si falta uno de esos componentes, no se produce la enfermedad. Entonces, acá tenemos, en este caso el dengue, tenemos la presencia de la enfermedad. ¿Por qué? El agente transmisor. ¿Cuál es el agente transmisor? Lo tenemos, el mosquito, ¿no? El virus y la población susceptible, que es el huésped, en el mismo lugar que el ser humano. Y el entorno, la parte de la naturaleza, el ambiente, etcétera. Estos tres elementos que hemos hablado relacionados al dengue nos dan una idea de la distribución mundial de la enfermedad, y donde coexisten estos tres elementos hay dengue. Tenemos pues que, hemos hablado de climas tropicales, ¿no es cierto? El dengue está presentado en nuestro país desde el año 1990, y las regiones que normalmente se ven afectadas por esta enfermedad son pues Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, etcétera, Tumbes, Piura, ¿no? Ahora, con el fenómeno del Niño, se ha podido ver su diseminación en algunas regiones donde normalmente no se reportaba ninguno de estos casos. Este año, el 2024, viene causando la peor epidemia de nuestra historia y la muerte de miles de personas a nivel mundial, sobre todo en países que hemos hablado de climas tropicales y subtropicales. El Ministerio de Salud de nuestro país, a través de su Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades, ha reportado hasta la semana 15 de este año un total de 146 fallecimientos. Y hay un alarmante crecimiento en la incidencia del dengue, con un total casi de más de 150.000 casos reportados. Lo que pues, si comparamos con el año pasado, ha habido un aumento superior al 200%, ¿no? Entonces, ¿por qué? El año pasado hubo más de 33.000 casos. Esta enfermedad no es desconocida en nuestro país, pero se ha convertido en uno de los países con más alta mortalidad en nuestro país por el dengue. ¿No? Se ha triplicado la muerte registrarse en el 2023, y eso, como lo ves, Beni, no es nada tanto, ¿no? Es una cuestión preocupante. Sí. Ajá. Adelante, doctor. Sí. Doctor, ya cuando se manifiesta esta enfermedad o la manifestación del dengue en los pacientes, ¿cuáles son los principales síntomas que van a ir sintiendo las personas afectadas? Bueno, como ya hemos hablado que el dengue es una enfermedad dinámica y sistémica, su espectro clínico incluye varias formas de manifestaciones que pueden ser graves y no graves. Después de un periodo de incubación, la enfermedad comienza de forma abrupta y se puede clasificar en varios grupos. Tenemos grupo A, grupo B y grupo C. Grupo A es dengue sin signos de alarma y comorbilidades. Acá hay los signos y síntomas, es de un cuadro clínico febril o ligero malestar general, que remite a la semana. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir la deshidratación, que esta va a ocurrir cuando la persona pierde mucho líquido debido a la fiebre alta, a los vómitos o la pobre ingesta de líquidos. Acá, en este grupo A viene a ser el 80% de los pacientes que manifiestan y presentan el cuadro clínico. Acá el manejo es netamente ambulatorio. En el grupo B es dengue sin signos de alarma, con comorbilidades o riesgo social. ¿No? Puede ser con comorbilidades, pues sin comorbilidades puede ser también con signos de alarma. Acá son el 20% de aquellos que hemos hablado, que faltaban. Y acá terminan hospitalizados por los signos de alarma, porque empiezan a tener sangrado de las encías, tienen puntitos rojos en la piel que se llaman eritemas, hay intolerancia al ingerir líquidos, pero vuelven a regresar cuando lo ingieren, hay decaimiento, dolor intenso de cabeza, dolor retroocular, detrás de los ojos, dolor muscular y un dolor articular fuerte. Hay un dolor abdominal
Con estos signos y síntomas que estoy hablando, ¿qué se decide? Que nuestro paciente sea inmediatamente hospitalizado. Estos signos de alarma nos orientan a que la persona en un futuro no muy cercano va a ser el dengue hemorrágico. Porque hay estudios que buscaron la manera de saber cuáles son los signos y síntomas que van a predecir que estos pacientes terminen en UCI, en cuidados intensivos. Y estos son dolor abdominal, sangrado de las encías, puntos rojos en la piel, y esto determina su inmediata hospitalización. ¿Alojarle qué? Colocarle su hidratación endovenosa. Acá lo que hay que hacer es internamiento. Y los signos, el dengue con signo de alarma, ¿no? Que es el grupo T. Vamos a hablar de otro país. Vamos a ver zonas rurales, por ejemplo. Zonas rurales no hay centros de mayor grado de complejidad o capacidad de resolución, con hospitales, etcétera. Entonces, hay zonas rurales, hay una falta de accesibilidad para llegar a un establecimiento de salud que esté más cercano a donde estoy yo. Entonces, a veces el paciente tiene que esperar en nuestras serranías 4 a 5 días por lo que llegan con sangrado de las encías, con dolor abdominal, incluso ascitis, que viene a ser líquido en la cavidad abdominal. Entonces, o tener otras complicaciones que al momento de hospitalizarlo van a ingresar con plaquetas disminuidas entre 50.000, 20.000, etcétera. Van a necesitar transfusión. Ahí es donde se complica. Se producen secuelas, sobre todo en adultos mayores y niños y recién nacidos, como dijo Jaime. Entonces tenemos un centro de salud, que estamos en la sierra, que lo refiere a un centro de salud de mayor capacidad de resolución. Pero este centro que es referido no tiene UCI. Entonces hay que volver a referenciarlo, y pasan los días, se va complicando. Entonces, eso es todo lo que pasa. Si tenemos un paciente que tiene síntomas iniciales del dengue, son fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ¿no? Ese motivo, dolor de cabeza, dolor de fiebre, motivo por el cual la población lo confunde muchas veces con los síntomas de una gripe común. Recuerden que los virus utilizan nuestras células, nuestra energía para reproducirse. Por eso que tenemos decaimiento, malestar, cansancio, etcétera, porque están utilizando nuestra energía. Recuerden ustedes que en la pandemia, ¿qué dijeron? ¿Sabe qué? Cuarentena, en casa, no salgan. ¿Para qué? Porque como ya ese virus, el COVID-19, agarraba y a los que ya en esa casa todos los contagiaban, buscaban nuevas formas de energía, de alimentarse, de reproducirse. Y como ya no encontraban, porque todos estaban contagiados, ¿qué quedaba con ellos? Morían. El virus desaparecía porque no tenía capacidad de poder continuar alimentándose. Entonces eso pasa igual. Entonces, digamos que los síntomas, muchos lo confunden a veces con un resfriado, una gripe, etcétera. Entonces, hay un grupo de pacientes con la enfermedad, en este caso del dengue, que van a progresar de una forma mucho más severa, denominada dengue severo. Es su evolución mucho más rápida y letal. Entonces, por eso que le hablé de nuestro país, ¿no? La falta de accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, eso es en cuanto a tu pregunta, Betty. Interesante, doctor. Yo creo que esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Que los medios que proveen para que este virus se pueda desarrollar. Doctor, dentro de los cuales, ¿qué se puede considerar como factores de riesgo para contraer el dengue y qué medidas de prevención se pueden tomar? Bueno, ya lo dijo Jaime, el dengue está determinado por factores sociales, ambientales, conductuales, etcétera, vectoriales, socioeconómicos, la movilización de la población, el crecimiento desordenado de la población, de las organizaciones. Ingresamos a su nicho ecológico, y destruimos el hábitat de las especies. Entonces, acá se hizo estudios, ¿no? Sobre todo para ver cuál es lo que pasaba, ¿no? Y el entorno socioeconómico que acompaña a las enfermedades infecciosas es causa de interés. Por eso se hizo un estudio sobre esto. Y refieren pues que hay una relación con la parte socioeconómica y sobre todo con la acción del hombre, que vienen a ser los factores antropogénicos que hemos hablado, ¿no? Donde el hombre pues entra a la naturaleza, hace cambios que sean positivos o negativos. En este caso ha hecho cambios negativos que van a influir en destruir el hábitat de las especies o el nicho ecológico, y va a producir que cambie el comportamiento de estos microorganismos, ¿no? Entonces aquellas personas que viven en climas tropicales o subtropicales tienen más alta complejidad de tener este problema. Pero si nos vamos a datos especiales, tenemos que
siempre lo digo a los chicos, decía a los chicos que tenemos que ver la data o tener que decir de dónde sacamos la información. Entonces, nosotros los médicos nos referenciamos por ciertos organizaciones, en este caso la OPS, la Organización Panamericana de Salud. Ella dice que hay factores macrodeterminantes. Esos factores macrodeterminantes están asociados con la latitud, la altitud, por ejemplo, menos de 2.200 metros sobre el nivel del mar, es donde vuela este Aedes. La temperatura ambiental, que tiene que ser entre 15 y 40 grados centígrados, la humedad, que tiene que ser moderada o alta, ¿no? Cómo están las urbanizaciones, la densidad de la poblacional, la vivienda, cómo está la vivienda, el abastecimiento de agua, el agua almacenada, está protegida o no protegida, tanques tapados o destapados, la recolección de desechos, residuos, ¿no? La conducta, la cultura de la población, que son conductas de riesgo que va a producir que estos mosquitos que se producen rápidamente pues ingresan rápido a nuestra hábitat. Y tenemos los factores microdeterminantes que están asociados, ¿no? Por ejemplo, a los factores individuales del huésped, que tienen que ver con el censo, la edad, la inmunidad de la persona, la condición de salud, si no tiene comorbilidades, la ocupación a qué se dedica ese agricultor más susceptible, conductas individuales, familiares y comunitarias, factores de la gente de la enfermedad, ¿no? ¿Cuál es el serotipo que circula en este momento? ¿Cómo están los vectores? ¿Cómo está la densidad? La proliferación de los mosquitos, la edad de la cepa, o sea, hay un montón de cosas. Y tú ya tuviste dengue, una infección anterior por el virus del dengue, aumenta el riesgo de padecer síntomas graves si vuelves a contraer la enfermedad. Entonces, los grupos más susceptibles de desarrollar complicaciones por el contagio de alguno de los 4 serotipos que quisiera pasar a explicarlos, el dengue son los niños pequeños y los adultos mayores, especialmente aquellos que viven en zonas que son vulnerables, con ambientes que facilitan la cría de este mosquito. Entonces, quisiera explicarles algo que tiene que ver con eso del serotipo. ¿Ya? Ese es el único mosquito capaz de transmitir no solamente el dengue, también el zika, la chikungunya, ¿no? Entonces, este mosquito, esta agente causal, que es el que nosotros le decimos médico etiológico, es un virus de la familia Flaviridae, que es un arbovirus, el cual posee 4 serotipos. ¿Qué son serotipos? Es una clasificación de células o microorganismos como bacterias o virus según los antígenos u otras moléculas que se encuentren en la superficie de la bacteria, del virus, etc. En el caso del dengue tenemos el DEN1, que este serotipo produjo enfermedades respiratorias un 71%, tenemos el DEN2 que circula actualmente en nuestro país, es el serotipo con mayor frecuencia y produce casos severos, el DEN3 y el DEN4. Entendamos que aunque estos están relacionados entre sí, si la infección de uno no nos hace inmunes contra los otros, por lo que los ataques repetidos de la infección tienden a ser más severos en los episodios siguientes. Si yo tengo DEN1, por ejemplo, y me da otra vez por el DEN1, tengo inmunidad. Pero si me da por otro, no es así. ¿Qué quiere decir? Que la infección por un serotipo, seguida por la otra infección con un serotipo diferente, va a aumentar el riesgo de una persona de padecer dengue grave y hasta fallecer. Entonces, ¿por qué es importante el dengue? El dengue, mire, para que tengan conocimiento de esto, es transmitido por la hembra, el macho no. La hembra infectada es cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, puede transmitir esta enfermedad. La hembra es la infectante y continúa infectante durante toda su vida, que puede ser de 3 a 4 semanas. Este mosquito, luego de 7 a 10 días de incubación, se torna infectante y contagiará el dengue cada vez que pique a una persona. Por lo que tenemos que las personas que están enfermas pueden infectar a los mosquitos desde 2 días antes de que estas personas enfermas tengan la aparición de síntomas y hasta 5 días después que la inicien. El contagio, entonces, se produce principalmente por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de forma directa de una persona a otra, ni a través de objetos o de leche materna. Entonces, como la Aedes aegypti que hemos hablado, que suele volar bajo, normalmente por debajo del medio metro, entonces, ¿cuál es lo que pica preferentemente? Los pies, tobillos y piernas. Entonces hay que tener en cuenta algo la parte ambiental. Hay que tener en cuenta que el mosquito del dengue no le gusta el calor, por lo que es más activo temprano en la mañana y al final por la tarde. Entonces, todo esto
son los que van a producir. Una vez me dijiste qué medidas de prevención, creo que fue una pregunta. Sí, doctor. Ya. Lo que vamos a hablar en dos tipos, lo vamos a hablar como ya más o menos en dos partes. Las medidas de prevención para las personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar repelentes que contengan, ¿no?, elementos que van a repeler este mosquito, pero hay que seguir siempre cuidadosamente las recomendaciones del envase. Utilizar ropa clara que cubre el cuerpo lo máximo posible, los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre, donde yo soy al aire libre. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, a ser posible, impregnadas de repelente y se duerme durante todo el día. Hay unos espirales, ¿se acuerdan que eran medio verdes espirales? No prenden y salen humo, que se puede utilizar eso, quemarlo en horas de la mañana y el atardecer. Y podemos utilizar también el Temefos. Eso lo tienen los centros de salud, que es el abate. Es un herbicida muy bueno, es confiable, es eficaz contra todas las especies de mosquitos, los vectores, enfermedades tropicales, etcétera, como el paludismo, etcétera, el dengue. Entonces podemos utilizar esto no solamente a nivel personal, sino a nivel comunitario. Ahora, ¿cómo podemos evitar el dengue? Ya hemos hablado de cómo pica, cómo produce la enfermedad. Entonces, el zancudo, que es el Aedes aegypti que transmite el dengue, deposita sus huevos en lugares donde se almacena el agua y se produce con gran facilidad cuando esto aumenta la temperatura y la lluvia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar y eliminar los criaderos del mosquito. ¿Dónde se dan? En recipientes donde hay agua estancada. Entonces, ¿qué debo hacer para evitar que esto suceda? Tapar bien los recipientes donde guardamos el agua para nuestro consumo, lavar y cepillar bien los recipientes donde almacenan el agua una vez que esté vacía, cambiemos el agua de los floreros cada 3 días, cambiemos el agua del bebedero de los animales diariamente, eliminar de casa cualquier objeto inservible como botellas, llantas, latas, tachos, cilindros o partes donde se pueda acumular agua, hasta en chapitas. Evitar las canaletas y tejas del techo, en este caso de la sierra, hay muchos, ¿no?, tejas. Entonces la prevención y el control del dengue se basa en el control de los vectores. ¿Cómo controlamos el vector? Como lo que hemos dicho. ¿Ok? Qué bien, doctor. Y teniendo ya las medidas de prevención y cómo evitarlo, doctor, la pregunta sería, ¿cómo se diagnostica el dengue y cuál sería el tratamiento recomendado que se va a brindar a los pacientes infectados? Bueno, el diagnóstico de la fiebre por dengue incluye, pues, lo más importante, el criterio clínico. El criterio clínico, el criterio epidemiológico y un criterio de laboratorio, ¿no? Entonces, por eso que la medicina es ciencia y arte, ¿no? Son criterios. Diagnóstico de laboratorio, un hematocrito, recuento de plaquetas, no. Y si quiero hacer mucho gasto, pues hago la sedimentación globular, proteínas totales, electrolitos en sangre, gases en el sangre, etcétera, glicemia, pruebas hepáticas. Pero podemos hacer también métodos directos, como aislamiento viral, detección mediante la prueba de PCR, reacción en cadena de polimerasa. Es una prueba rápida, muy sensible y muy alta especificidad, pero se realiza en laboratorio de salud pública. Entonces tenemos los métodos indirectos, serología, anticuerpos, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Si mi inmunoglobulina M me sale positiva, indica que la infección es de más de 5 días de inicio de la enfermedad. Ya tengo la enfermedad reciente. Si me sale inmunoglobulina G positiva, indica que es una infección pasada, que ya la tuve. Pero como yo tengo, recuerden que hemos hablado de anticuerpos, esos anticuerpos están ahí, están presentes. O sea, que ya tuve la enfermedad anteriormente. Entonces, mediante esas dos, vemos la manera cómo podemos, obviamente que también hay vacunas, ¿no? Pero, ¿y el tratamiento? Bueno, el tratamiento es una enfermedad viral. Como es viral, no puedo utilizar, como dijo Jaime, no puedo utilizar antibióticos. No hay tratamiento para los virus porque se replican, mutan constantemente. No, o sea, no hay un tratamiento específico para el dengue y el dengue grave. Pero la detección precoz y el acceso a una atención médica adecuada van a reducir las tasas de mortalidad por dengue grave. El tratamiento individual de cada afectado debe estar dentro de un conjunto de medidas que sean organizativas y de capacitación que deben ser aplicadas en los establecimientos de salud del MINSA. Entonces, ¿cuáles son las terapias que debo indicar en este caso a los pacientes con dengue? Terapia para el manejo del dolor o la fiebre. ¿Qué hago? Medios físicos, paños húmedos en las axilas, frente y en las ingles o entre piernas.
Paracetamol para bajar la fiebre, 500 miligramos cada 8 horas. Terapias para el manejo de las náuseas y los vómitos que va a tener. Metoclopramida y otros antieméticos. Terapias para manejar la picazón o el rash. Antihistamínicos. Por ejemplo, la loratadina para aliviar la picazón intensa causada por esta enfermedad del dengue. Terapias para prevenir la deshidratación. ¿Qué le doy? Soluciones de rehidratación oral para reponer líquidos y sales minerales que se pierden debido a los vómitos y la fiebre, y eso va a hacer que prevenga la hidratación. No, agua no, porque el agua no tiene electrolitos. Cuando yo vomito, cuando yo tengo fiebre, elimino electrolitos, sodio, potasio, que son los que necesitan el organismo en nuestro medio interno. Entonces tenemos que darle eso. Ingesta de líquidos como agua, frutas ricas en agua, jugos naturales de frutas y suelos caseros. Entonces, ¿qué no debo hacer? Recuerda que siempre voy a la otra parte. ¿Qué no debo hacer? Es tratamientos que están contraindicados en el dengue. Antiinflamatorios no esteroideos. No debo darle aspirina, no debo darle ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ketorolaco. No debo darle, ¿por qué? Porque aumenta el riesgo de sangrado. No debo darle anticoagulantes, no heparina, enoxaparina, etcétera, porque incrementan el riesgo de sangrado. Corticoides, prednisona, dexametasona, prednisolona, metametasona, no, porque incrementan el riesgo de sangrado gastrointestinal y le disminuyen la capacidad de nuestro organismo para combatir las infecciones. Antibióticos, no tampoco amoxicilina, con ácido clavulánico, acitromicina, clindamicina, no, cetrazonas, etcétera, porque incrementan el riesgo de deshidratación por diarreas post ingesta de antibióticos. Transfusión de plaquetas. La transfusión de plaquetas no disminuye el riesgo de hemorragia. Podrían provocar, al contrario, sobrecarga de líquidos y hospitalizaciones prolongadas. Entonces, entre las terapias que están contraindicadas en pacientes con dengue y leves incluyen pues, cualquier otra terapia que pueda deteriorar la respuesta inmune o incrementar el riesgo de sangrado de los pacientes con dengue, lo que hemos hablado. Entonces, tenemos que ver la manera de evitar esto, porque nos va a producir, ¿no?, problemas, y utilizo, van a aumentar el problema en el paciente con dengue y va a llevar pues a un proceso, ya sabemos cuál es, que es el de deceso final, ¿no? Ajá. Que debemos evitar. Qué bien, doctor, interesante y sobre todo, ¿no?, de atención para nuestra población que está atento a esta charla informativa. Doctor, nos has hablado de complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden surgir a raíz del dengue y cómo se pueden prevenir estas o cómo se pueden tratar? A ver, las complicaciones tenemos pues, recuerden que el dengue grave conocido en el pasado se conocía como fiebre hemorrágica, puede ser una enfermedad potencialmente mortal si no se trata adecuadamente. Entonces, es importante tener en cuenta que la letalidad del dengue grave puede variar según factores como lo siguiente: la calidad de atención médica, que el médico conozca el tema del dengue, el acceso a tratamientos adecuados, lo que hemos hablado, y la capacidad de respuesta del sistema de salud en cada región. Hemos hablado de la accesibilidad, que a veces no es buena en regiones pues, de fuera de nuestra costa, la sierra. Entonces, eso debe provocar pues problemas con el paciente. Me produce complicaciones como encefalopatía, daño hepático, cardiopatía, hemorragia gastrointestinal severa, ¿no? Y todo esto, ¿cómo puedo prevenirlo? Pues evitando todas estas, lo que hemos hablado, ¿no? Darle el tratamiento inadecuado. Doctor, ya un poco más ampliando sobre el tratamiento o la prevención que se va a desarrollar ya como un punto de implementación para poder evitar la propagación del dengue, ¿qué medidas se pueden dar para prevenir o controlar la propagación del dengue y cómo mejorar la atención a los pacientes afectados? A ver, vamos a hablar un poco de salud, ¿ok? ¿Qué tenemos en el establecimiento de salud? Una mala organización. El equipo de salud no está preparado, ¿no? Por ejemplo, no está preparado de epidemiología, emergencia, laboratorio, farmacia, etcétera. Entonces no hay una capacidad gerencial adecuada. Hay un mal manejo de repente inicial en los establecimientos de salud
en su país. ¿Por qué? Porque después que no definen qué tipo de dengue, no hay un manejo integral. El monitoreo inicial es deficiente. Hay errores en la referencia, ¿no? Y lo que me impide que este paciente vaya adecuadamente y se pierda tiempo. Haya, digamos, una mala monitorización en el establecimiento de salud. Hay un mal control clínico y de laboratorio. A veces no valora las coinfecciones que puede tener este paciente. ¿Y qué pasa en casa? Hay un mal manejo en casa. Como dijo Jaime, la automedicación, nos automedicamos. Por eso estoy separado y se hablado de que no deben tomar, porque complican. Solamente paracetamol, y nada más. No le pongan otra cosa más porque la automedicación es problemática. Uno al paciente le dice, toma este medicamento cada 8 horas por 5 días y lo toma 2 días, se siente mejor y dejó de tomar. Y le va a hacer que si es una bacteria, pues se refuerce. Y eso hay que evitar. Entonces, no automedicarse. En casa, ¿qué hacen? No acuden al establecimiento de salud. Preguntan a la vecina, al otro que haya tomado, tú que debo tomar, y eso pasa. O si no, están en el establecimiento de salud y de repente dicen mucho tiempo demoro y solicitan su retiro voluntario del establecimiento. Y hay un mal manejo comunitario también. No hay una promoción adecuada, no hay promoción, no hay prevención y no existe un control larvario que hemos hablado. Entonces lo que estás haciendo tú, Benny, es interesante, porque estás haciendo actividades preventivas promocionales, que es importante. Entonces, ¿qué debo hacer? A la vez que intento controlar el vector de la Aedes aegypti, se debe trabajar para detener o disminuir la transmisión de la infección y evitar las epidemias. Entonces, ¿qué debo hacer? Adiestrar a todo el personal de salud, en especial médicos y enfermeras. Una razón muy importante que explica la alta mortalidad por dengue reportada en nuestro país es la falta de comunicación a la población, las actividades preventivas promocionales que estamos hablando, ¿no? Que tienen que ver con los signos de alarma durante la fase crítica de la enfermedad y por lo que se debe realizar una educación a toda la población, a toda la comunidad, ¿no? Entonces, ya, pues, el establecimiento debe clasificar adecuadamente a los enfermos según sus signos de alarma y sus síntomas, tener un flujograma de atención, ¿no? Y proyectar ¿qué? Reordenar los servicios de salud con un mínimo de aseguramiento de algunos recursos para que puedan darle una atención adecuada a los pacientes que tienen esta enfermedad. Doctor, importantísimo el mensaje, la charla que nos has brindado y sobre todo la población está muy atento, ¿no?, a este tema que se viene presentando en diversas regiones de nuestro Perú, ya a nivel internacional. Doctor, hemos recibido en esta semana un testimonio de una paciente que ha sido infectada y con la venia y permiso de la artista, productora y coach actoral Rafaela Anselmi, pues hemos podido conocer su caso, en la cual pues ha manifestado los diferentes paso a paso que ha tenido que sufrir con esta enfermedad, y lo cual pues ha conllevado igual que a muchos pacientes a la preocupación general, ¿no? Hola, saludos a los radio oyentes de Radio Patamarca. Soy Rafaela Anselmi, actriz y productora de teatro y coach actoral. Bueno, les quiero contar mi testimonio sobre dengue. Martes de la semana pasada empecé a sentir un dolor de cabeza muy intenso y de noche empecé a tener muchísimo frío. Lo curioso es que en mi casa hace un calor realmente excesivo y yo tuve que cubrirme, enrollarme con sábana, con colcha y todo, y sentía hervir la cabeza, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies, hervía toda y no sudaba. Eso es muy extraño porque normalmente uno que tiene fiebre suda y yo no sudaba. Entonces, sí, toda la noche me despertaba en la madrugada con un dolor fuerte en la lumbar. Pensé inicialmente que era una infección urinaria, que de hecho me la detectaron después, pero no era esta la razón. Después irradiaba los músculos de la espalda, mucho dolor a la nuca y detrás de los ojos. Al día siguiente, que sí empecé a sudar en la mañana, me preocupé porque vi que tenía fiebre a 39 y yo nunca suelo tener fiebre ni siquiera cuando tengo el COVID. Me preocupé
Decidí ir entonces al hospital. Inicialmente me hicieron una prueba de descarte de dengue con prueba de infección urinaria y resultó que era positiva al dengue. Lo que yo pienso es haberme contagiado en mi propia casa porque tengo muchísimos zancudos y alrededor tengo establos, lugares donde riegan mucho, debe ser por eso. Y bueno, me salió la infección urinaria, pero no era eso lo que me causaba el dolor. Me han dicho que el dengue justamente los primeros síntomas es dolor a los músculos. Previo a eso, días anteriores, yo tenía un dolor fuerte a las rodillas, que yo ya sufro de problemas de la rodilla, pero se intensificó mucho con el dengue. De hecho, era otro síntoma muy frecuente. No me dijeron de hospitalizarme ni nada porque no tenía más síntomas aparte de esos dolores, solo unas pastillas para el dolor, pero después de 2 días empecé a empeorar porque ya no podía tomar las pastillas, empecé con diarrea, no muy intensa, solo en el momento de ir al baño, y vómitos, tanto que no podía ni tomar agua. Entonces ahí sí decidí irme de emergencia al hospital. Me tuvieron muchísimas horas, pero al final decidieron hospitalizarme porque estaba totalmente deshidratada, no podía tomar ni agua ni pastillas, la fiebre subía todavía. La fiebre se mantuvo unos 4 días, 5 días aproximadamente alta, después ya empezó a bajar al 6º día. Estuve en 2 días y medio con puro suero. Me alimentaba y bebía prácticamente del suero, no entraba nada por la boca. Y después ya me movieron de cuarto y estuve 5 días más o menos. Al 6º, 7º día empezó a bajarme la fiebre, pero me han dicho que justamente tenía más riesgo de hemorragias. No presenté hemorragias, pero me di cuenta que amanecía con la nariz muy seca. Y cuando me tocaba me di cuenta que tenía coágulos de sangre secos. Nada preocupante, pero si es que iba a tener alguna hemorragia iba a ser por la nariz de todas maneras. Un vecino de cama tenía hemorragia por la nariz, otra chica por las encías. Por suerte yo no experimenté eso a ese nivel. Fue súper controlable, pero tenía dolores de cabeza intensos de noche sobre todo. El dolor de ojos me duró 3 días. Sensibilidad a la luz, no mucho realmente. Peor ha sido cuando he tenido migraña por mi cuenta, pero no. La erupción cutánea apareció al 7º, 8º día, pero muy leve, o sea, un poquito en la mano, en el dedo, y picazón, más que todo, urticaria en los brazos. No me molestó mayormente, la verdad. Era más que todo, la picazón corporal me daba después de cenar. Los dolores musculares intensos no los he tenido, pero sí los primeros 3 días mucho dolor de espalda. Articulaciones solo las rodillas, un poco el hombro, y el apetito empecé a tenerlo al 8º día. Tenía las plaquetas demasiado bajas, me estaba costando recuperarme de eso, tipo me dijeron, mira, no te podemos dar de alta porque tus plaquetas están 84.000 y no suben, y bueno, me dieron de alta, y el único problema ahorita que tengo es dolor de cabeza nocturno, que no es muy fuerte. Me cuesta mucho respirar cuando hago un mínimo esfuerzo. Ayer tendí la cama y me mareé mucho, me tuve que echar y me quedé dormida por la falta de oxígeno. No puedo subir ni bajar escaleras. A veces suelo caminar. Doctor, en esta parte final de esta entrevista, de esta charla, quisiéramos pedirle su opinión y recomendaciones en cuanto al manejo y cuidado que se debe de tener como persona ante el dengue. Bueno, vamos a hacer un resumen de todo para que, de acuerdo al esfuerzo para la paciente en mención, no hay que olvidar que el dengue nos hace sangrar. Si sospechas que tienes dengue, recordar que antes a esta enfermedad le decían fiebre quebrantahuesos. Es como si una persona, ¿qué es la fiebre quebrantahuesos? Es como si una persona lo hubiesen agarrado molido a palos, ¿no? Por la espalda, por todas partes, es como si hubiesen apaleado.
No, uy, me están rompiendo los huesos, por eso es fiebre quebrantahuesos. Entonces, tú tienes todo eso, ¿no? No te realices ningún análisis, tienes fiebre quebrantahuesos. Y si no es la fiebre quebrantahuesos, pero tienes fiebre, o sea, no tienes todo este problema de que te hubiesen agarrado a palos, pero tienes fiebre, una febrícula, pongamos 37.2 o 37.5 grados centígrados. No, una pequeña febrícula con erupciones, como si fuese sarampión, hay malestar general, caimiento, entonces hay que sospechar que tienes dengue. Y el principal tratamiento es la hidratación. Entonces, hemos hablado que la gente hidratación lo toma en cuenta como si tomase agua, ¿no? ¿Por qué? Es importante la hidratación. Pues, si la célula se seca, la célula que tiene el virus se seca, entonces, ¿qué pasa? El virus se multiplica a una gran velocidad en tu cuerpo. Entonces, o sea, no te debe deshidratar ninguna célula, se debe hidratar. Entonces, ¿qué debes hacer? Por ejemplo, no tienes sales hidratantes, no tienes electoral, etcétera, que colocas un vaso a la mitad con agua, la otra mitad con una bebida que sea energizante. ¿Por qué energizante? Porque tiene electrolitos, tiene sodio, tiene potasio, etcétera. Y tomarlo lentamente. Lentamente lo tomas, después de otro tiempo lo vas tomando todo el día así. Así te vas a hidratar. Entonces, pero para la fiebre del dolor, recuerden que solamente hemos quedado paracetamol cada 8 horas de 500 miligramos. Entonces, pues, intentamos que la falta de pruebas diagnósticas no son suficientes, que haya una inequidad de acceso al sistema de salud y un sistema deficiente en cuanto a atención primaria. Entonces, eso hace que la gran mayoría de estos casos no lleguen pues a una atención médica adecuada y no se informe adecuadamente de los signos de alarma. Entonces, ¿por qué fallece el paciente? Por falta de acceso a la atención oportuna hospitalaria, y regiones sobre todo afectadas por el dengue, sobre todo en áreas rurales o poblaciones de pobreza con deficiente acceso a hospitales que pueden pues no darle el tratamiento adecuado vital para que pueda tener una hidratación adecuada a este paciente, ¿no? Entonces, y un factor, vuelvo a repetir, que quede grabado, por favor, el incremento de la mortalidad de pacientes es la automedicación, como dijo Jaime en un inicio, y terapias no prescritas por un profesional de salud. Tiene que ser un médico tratante que les diga qué es lo que deben tomar. Entonces, ¿qué debo hacer? Fortalecer los recursos humanos en el diagnóstico y tratamiento de esta arbovirosis y el manejo sindrómico, ¿no? Entonces, pues, todo eso va a ayudar que facilite que estos pacientes no pasen a tener el dengue grave. Ajá. Interesante, doctor, y de gran importancia, ¿no? El mensaje final que recalcas en esta charla informativa, en este mensaje que hemos aperturado en el bloque de salud, y sabiendo que la población ha escuchado, doctor, con mucha atención, y sobre todo, ¿no?, cuando tratamos de elevar ese nivel de prevención y sobre todo en la búsqueda de una correcta atención. Doctor César Polo, quedamos muy agradecidos por esta brillante charla manifestada a través de nuestro medio de comunicación que es Radio Patamarca. De la misma al doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, que como siempre no está muy atento a nuestra solicitud para poder ayudar a coordinar y resolver temas como esta que hemos planteado. Doctor César Polo, muy agradecido desde Radio Patamarca. De la misma al doctor Jaime González Zúñiga, le agradecemos. Doctor Jaime. También quiero extender mi agradecimiento a la productora y actriz Rafaela Anselmi por habernos compartido su testimonio de cómo fue su experiencia con esta enfermedad, que de hecho va a facilitar a que la gente tome más conciencia de qué es lo que estaba pasando, y sobre todo la gran maestría con la cual el doctor Polo ha podido resumir toda esta información, que es bastante extensa, que hay libros y libros relacionados al tema del dengue, que él sabiamente ha podido hoy darnos, como diríamos, la carnecita, lo más importante para que todos podamos entenderlo y poder hacer un efecto multiplicador, que es lo más importante.
Muchísimas gracias, doctor González Zúñiga. De la misma al doctor César Polo, como siempre, muy agradecido y muy seguro, doctor César Polo, pronto estaremos aperturando otro bloque con otro tema importante para una charla magistral que ya nos tienes acostumbrado. Muchísimas gracias, doctor César Polo. Quisiera agradecer también, y yo agradecerte a ti, ¿no? Quiero hacer mi agradecimiento a todos los radioescuchas por su valioso tiempo y prestar atención a esta entrevista. Este tema de mención es muy importante debido al crecimiento exponencial de esta enfermedad. Yo espero que lo que se ha vertido el día de hoy sea lo suficientemente útil y de ser así va a determinar que ustedes no sean parte del pueblo en estadística de nuevos casos. Hoy ya con esta charla sabrán cómo poder realizar las medidas preventivas y las pautas para cuidar su salud. Yo te agradezco, Benny, conductor, locutor de Radio Patamarca, por tu invitación y a todos por su tiempo y atención, cada uno de los escuchas. Y a ti, Jaime, que después de tiempo nos volvemos a encontrar. Me da gusto lo que estás haciendo, vuelvo a repetirte, me siento muy orgulloso de lo que estás haciendo y ver cómo crecen. Uno se siente contento cuando los que han sido alumnos crecen. Hay que decir que nuestro paso como docentes no ha sido en vano. Saludos, Jaime. Gracias, doctor. Abrazo, doctor César Polo. Hasta pronto. Igual, doctor Jaime González Zúñiga. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego.